Cuando nosotros recibimos un milagro, el milagro se manifiesta naturalmente, pero sucedió de forma sobrenatural. ¿Ok? Y el milagro sucede en este instante y podemos avanzar, podemos crecer, pero también debemos entender que el milagro sucedió un tiempo antes. Antes comienza a suceder el milagro. Y yo había puesto como ejemplo ese día que mis hijos querían una fruta y querían fruta a la mañana o a media mañana, y en mi casa, en nuestra casa no había la fruta, pero que mi mamá llegó apenas Gabriela terminó la oración por esas frutas que querían, por esas manzanas que querían mis hijos cuando eran pequeñitos. Termina Gabriela de orar para que Dios provea, para que suceda el milagro, y en ese instante golpea la puerta mi mamá trayendo manzana. 3 manzanas. ¿Cuántos hijos tenemos? 3. Y no es que el milagro es que oró y ¡puf! Cayó mi mamá ahí, automáticamente por la oración. Y yo explicaba que yo lo que entiendo es que la noche anterior ya comenzó a suceder el milagro. Mis hijos no tenían ganas de comer la manzana a la noche. Quizás estaban durmiendo, quizás como eran niñitos estaban peleando en la habitación, se fueron a dormir o no sé qué, habrán estado jugando. Al otro día se despertaron y al otro día ellos tuvieron el deseo. Pero mi mamá la noche anterior ya había planeado, ya había sentido llevarle a sus nietos esa manzana. Y todo ese movimiento que para nosotros es natural, es sobrenatural. Porque Dios ya la impulsó. Y vieron que no, para nosotros son nuestros sentires, nuestra onda. Me parece, le quiero llevar algo a algún hermano. Voy a empezar a orar por determinado hermano, por determinada situación. Y uno comienza a orar o uno va y visita a alguien y todo eso es una movida, entiéndase, sobrenatural para que suceda en un tiempo determinado. ¿Se entiende hasta ahora? Entonces por ahí nosotros nos hemos confundido de que necesitamos algo y oramos. Muchas veces nos hemos confundido con ese milagro creativo en las campañas, en reuniones que hemos orado para que Dios sane la vista y todos abandonamos los lentes. Fue ahí instantáneo el milagro. Pero anteriormente, si usted se pone a ver la historia de la iglesia, la historia de los generales de la fe, hubo gente que siempre estuvo orando antes para que esa campaña tenga efecto. Gente que estuvo orando años, meses. Entonces, nosotros tenemos que entender que no debemos abandonar la oración. Punto número 1, y con eso vamos a poder avanzar y continuar a una nueva etapa física, emocional, familiar, financiera, ministerial. Y no es que cuando nosotros vamos al nuevo milagro, a la nueva etapa, ahí estamos bien, sino que esa nueva etapa también va a tener un nuevo desafío, que lo vamos a superar con más oración y más entrega. ¿Se entiende hasta ahí? Ok. Josué. ¿Vamos? Josué capítulo 3. Capítulo 3, el versículo 15 dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Vayamos al versículo 16, casi al final, o al versículo 16, al principio dice: las aguas que venían de arriba se detuvieron. Y al final del versículo 16 dice que las aguas fueron divididas y el pueblo pasó en esa dirección. No lo leí completo porque marean algunos datos del monte y demás. Pero dice el versículo 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, versículo 16 dice: las aguas que venían de arriba se detuvieron. Al final del versículo 16 dice: y fueron divididas las aguas. Esto te está hablando de poder avanzar y de poder superar un nuevo desafío. Y nosotros tenemos que entender, ¿cuántos necesitan estar bien para hacer algo? Yo necesito estar bien, todos necesitamos estar bien para el día que vamos a comenzar mañana. Tenemos que estar bien físicamente, tenemos que estar bien emocionalmente, tenemos que estar en buena forma y a veces nos sentimos bien físicamente, pero emocionalmente no nos sentimos bien. Estamos medios tristes, medios bajoneados, medios angustiados. Y a pesar de esas situaciones, nosotros tenemos que tener
bien claro que no podemos retroceder y que hay etapas que tenemos que continuar, hay etapas que tenemos que transitarlas sí o sí. Recuerde esto, a pesar del dolor, a pesar de la duda, a pesar de la soledad, no hay que retroceder. Y hay que recordar que en algún momento Jesús dijo, voy a preparar un lugar para todos ustedes. Y ese lugar, ¿dónde estaría? Para nosotros, no me refiero en qué parte geográfica estaría, porque todos decimos, ya sabemos que el versículo, Jesús dice, voy a preparar morada para vosotros, y está hablando de los reinos de los cielos, ok, pero también está hablando que eso va a suceder en un tiempo futuro para cada uno de nosotros. Entonces, si hay una promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer es, oiga, entienda esto, todos los que van a la iglesia, todos los que vamos a la iglesia, todos los que formamos parte de una congregación, somos de carne y hueso, nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir angustiados. Nos vamos a sentir deprimidos, nos vamos a sentir confundidos, nos vamos a sentir solos, vamos a estar hasta doloridos. Ponga todos los achaques que quiera, pero eso no es un argumento para que nosotros decidamos no avanzar más. Hay que llegar, aunque sea con el dolor que tenemos, con la soledad que tenemos, con la angustia que tenemos, hay que tratar de continuar entendiendo que lo mejor está por delante para cada uno de nosotros. El pueblo de Dios tuvo que superar un montón de dificultades. El pueblo de Dios estuvo en el medio del desierto. El pueblo de Dios tuvo que abandonar un montón de situaciones en las cuales eran romper un estilo de vida para ellos. Nosotros tenemos que aprender, a pesar de lo que cada uno está pasando, de que tenemos que continuar, que tenemos que avanzar. No tenemos fuerzas. También habíamos hablado del versículo que Dios renueva nuestras fuerzas como la del búfalo. Entonces tenemos que acercarnos a Dios y pedir esa fresca unción para continuar. Hay cosas que hace años que queremos cambiar, ¿o no? Hay situaciones que hace años que queremos ya no repetirlas, erradicarlas de nuestra vida, de nuestro entorno. Y pareciera que no simplemente que no las podemos erradicar, sino que pareciera que se multiplican, ¿no? Cada vez están más y más grandes y más grandes. ¿Y cómo vamos a salir de esta situación? Entonces ahí recordamos lo que decía el Salmo, que Él renueva nuestras fuerzas como la del búfalo, y el búfalo en algún momento para llevar la carga mayor se arrodillaba. Entonces esto, vuelvo a decir, esto es sinónimo de oración. Nosotros no podemos dejar de orar, y lo que se está poniendo denso, lo que se está poniendo complicado, lo que se está poniendo delicado, eso deberá salir, por lo que yo entiendo, en ese momento en el cual nosotros sí o sí no nos queda otra, pareciera que Dios lo hace para que aprendamos, ¿no?, de arrodillarnos en su presencia y decir, Señor, yo quiero llegar a otra etapa, yo quiero superar esta situación. Si me tengo que poner de rodillas, me pongo de rodillas. Aunque me sienta solo, me pongo de rodillas. Señor, hoy estoy orando y pareciera que estoy solo en este lugar, pero voy a continuar, porque nosotros estamos marcados para acceder a algo más. Yo le pregunto, ¿tiene a Cristo en su vida? Si lo tiene a Cristo en su vida, entonces es una garantía para que usted pueda ir avanzando un poco más. Lo que leíamos en Josué 3 habla de poder avanzar. Y me gusta que el versículo 14 yo lo noté también y dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán. La única forma de superar algo es enfrentándolo. No es que al Jordán lo iban a agarrar de una forma especial y lo iban a tirar hacia atrás. El versículo 14 dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar. Usted tiene que tener este versículo como algo clave para los días que vienen. El pueblo, para cruzar el Jordán, tuvo que salir de su tienda, tuvo que dejar su comodidad, tuvo que decidir, bueno, ahora, ¿para dónde vamos? Y le metimos derecho. Todo el mundo se acuerda de los humoristas de eso, derecho a la casa de María Catania, derecho. Y
Y nosotros que tenemos el respaldo de Dios, que tenemos la promesa de Dios, que en teoría sabemos orar, que en teoría tenemos el Espíritu Santo que nos va a guiar, que nos va a fortalecer, ¿qué nos queda a nosotros? Y seguir derecho. Tenemos que continuar porque el mar no se abrió hasta que el pueblo estuvo ahí. Y tu dificultad no la vas a superar hasta que la enfrentes. Y no estoy diciendo que se agarre las trompadas, que se agarre de los pelos, que se ponga a pelear físicamente. Quizás se tenga que levantar y partir en oración para que eso sea quitado. Se te va a tener que aferrar a la palabra de Dios para que eso sea quitado y que podamos entrar y que cada uno pueda entrar a una nueva etapa de bendición, a una nueva etapa de reconocimiento, a una nueva etapa de paz. ¿Saben qué? Últimamente la gente pareciera que ya se conforma con dormir. Me conformo con dormir. Quisiera dormir y despertarme bien. Oiga, si Jesús es paz, ¿qué nos está pasando? En paz me acostaré. Se lo hemos metido por las venas a los niños de la escuela bíblica. Y de viejo nosotros nos olvidamos de ese versículo. Ese era para los niños. No, eso es para nosotros, para los tiempos de angustia, de tristeza. Y que nos vamos a la cama y el ojo se pareciera que se nos hable de 2 metros, ¿no? Tenemos visión 360, no podemos pegar los ojos. Y ahí tenemos que decir, la palabra dice, en paz me acostaré. Señor, yo te clamo, te pido para que pueda tener paz y descansar y avanzar. Y que podamos ir a la otra etapa, pero hay cosas que hay que enfrentarlas. Hay gente que no ha superado ciertas situaciones porque no se atrevió a enfrentar. Y no me refiero a discutir, no me refiero a pelear. Me refiero a tomar la decisión correcta y seguir. Y entender que en esa decisión correcta quizás te toque cruzar un Jordán. Quizás te toque cruzar un Mar Rojo y un Jordán. Quizás te toque cruzar el Mar Rojo, el Jordán y derribar a Jericó. O sea, cada etapa tiene un nivel de dificultad. Pero no estamos para retroceder. Saquemos el conformismo de la iglesia. No estamos para retroceder, no estamos para estancarnos, no estamos simplemente para ser victoriosos el domingo, o el victorioso el jueves, o victorioso el sábado. En teoría tendríamos que ser victoriosos el día de mañana, lunes. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros, no es que porque estamos solamente dentro de la iglesia. Entonces, ¿dónde son nuestros puntos de conflicto? En el trabajo. ¿Dónde son nuestros puntos de conflicto? En la finanza. ¿Dónde son nuestros puntos de conflicto? En el matrimonio, con los hijos. ¿Dónde nuestros puntos de conflicto? Eso es lo que tenemos que enfrentar. ¿De qué forma? Orando y entendiendo que con Cristo podemos avanzar un nivel más y dar un paso más. Y el pueblo salió de sus tiendas y se dirigía y marchaba hacia el Jordán. O sea, se dirigían a aquello que no estaba abierto todavía. Estaba marchando a aquello que pareciera que no tenía solución, no tenía alternativa. Muchas veces nosotros tenemos una situación complicada y que decimos con nuestras propias palabras alentadoras, y esto no tiene solución. Es nuestra palabra de fe, no voy a poder, está lejos de mí. No, imposible. Y uno tiene que seguir marchando, derechito, enfrentar y hablar. Y si tenemos a Dios, no tenemos por qué estar estancados. Si tenemos a Dios, no tenemos que estar estancados. Y acá es lo que yo quiero recalcar. Es sobrenatural. Todo el mundo está mal. Ok, todo el mundo está mal. Pero es sobrenatural. ¿Qué decíamos el otro amigo que prediqué yo? Tinieblas cubrirán la tierra. O sea, puede estar todo mal. Pero si nosotros tenemos a Cristo, tiene que verse su luz en nosotros. Y es sobrenatural. Entonces, ok, si todo está mal, lo entiendo, lo comprendo, pero me voy a poner de rodillas, me voy a poner a orar para que Dios cambie esta situación. Y si esta situación no cambia, porque no viene cambiando, y porque pareciera que no sé orar, y porque me siento el peor pecador, y un montón de cosas que decimos de forma incorrecta, quizás lo primero que Dios quiera cambiar es nuestra propia vida, que cambiemos primero nosotros para cambiar ese obstáculo que está por delante. Y ahí avanzamos. Porque cuando el pueblo de Dios se enojó en su interior, Dios dijo, ok, cambio la generación. Cambio la generación. Mi promesa no se cambia.
La promesa de Dios para tu vida no se cambia. El respaldo de Dios para tu vida no se cambia. La paz de Dios sobre tu vida no se cambia. La promesa que Dios haya establecido sobre tu vida, lo que hayas entendido como una palabra de dirección para tu vida, eso Dios no lo va a cambiar. Ahora, si no sucede es porque nosotros no hemos cambiado para que esa palabra tenga efecto. O sea, si el pueblo tenía una dificultad, el pueblo que hemos leído, el pueblo de Dios, en Josué 3:14, y el pueblo se quedaba estancado y no marchaba, a Dios no se le iba a mover un pelo. Iba a esperar otra generación que estuviera dispuesto a levantarse y enfrentar ese Jordán para superar lo que tenía que superar y llegar a una nueva etapa. Levántese en el nombre de Jesucristo, acuéstese en el nombre de Jesucristo, comience a trabajar en el nombre de Jesucristo. Es sobrenatural. Señor, si la crisis está avanzando, tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador. Tantas veces lo hemos dicho, pero qué complicado que es hacerlo realidad. Es como cuando uno va a la escuela. ¿Entendieron, alumnos? Sí, profesora. Y después viene el examen, todos bochados. O sea, no se entendió nada. La idea es poder avanzar un poco más y no retroceder. Dios está con nosotros. Conoce la palabra de Dios. Tiene aunque sea un versículo que sea sostén para su vida cristiana, porque hay gente que dice que leyó muchas veces la Biblia, hay gente que dice que leyó 2 o 3 veces la Biblia y esas cosas como que a uno le incomodan, pero 3 veces la Biblia, sí, y uno piensa, ¿y así quedó? Ándale de vuelta. ¿Tiene a Dios en su vida? ¿Tiene el Espíritu Santo en su vida? ¿Tiene alguna palabra de Dios en su vida? Entonces tiene que tomar la decisión de avanzar. Y avanzar básicamente es poder vivir mejor, poder trabajar mejor, tener mejor conocimiento, tener mayor capacidad. No me acuerdo qué fue lo que vi hoy o en esta semana, mejor dicho. Y yo pensaba, como que nos estamos olvidando de pequeñas cosas prácticas para todos aquellos que formamos parte de la iglesia. O se está menospreciando el Espíritu Santo, la palabra de Dios, se lo está comercializando demasiado. En la presencia de Dios está aquí y todos salimos igual de destruidos como entramos. Entonces la presencia de Dios no está. Y ahí tenemos un principio de confusión. Entonces, si tenemos a Dios, tenemos su palabra y tenemos su Espíritu, básicamente tendría que comenzar a impactar en nuestro estilo de vida, en nuestra forma cotidiana de vivir. Que en tu trabajo te vaya mejor, que en tu trabajo seas uno de los mejores, que en tus trabajos te tengan en cuenta. Entonces ya con ese testimonio estamos entendiendo que básicamente Dios te está haciendo avanzar, porque hoy quizás no tenemos un Jordán. Y si tuviéramos un Jordán, en teoría el gobierno ya no hubiera puesto un puente. Entonces, como que ya ni necesitamos a Dios para que nos abra el mar. Si no, no vamos en avión. ¿Cuál es el problema? Lo estoy diciendo en serio. Hay cosas que nos alejan del poder de Dios. Hay situaciones que nosotros hemos comercializado. Hoy, no sé si era hoy, creo que hoy no fue, pero veía a alguien que decía, estamos en la presencia de Dios, cierre sus ojos, levante sus manos. Y yo decía, uy, qué daño que le está haciendo. Imagínense, no sé por qué me duele esta parte de acá de la espalda, de la cintura. Que yo diga los años, ¿no? Digan los años, los amo lo mismo. Bueno, me duele acá y que digamos, estamos en la presencia de Dios, hay sanidad, hay restauración, y yo entré y salí con este mismo dolor. Entonces, ¿qué me queda en mi interior que en algún momento va a brotar? Y al final entré y salí igual. ¿Cómo hemos disminuido la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque estamos confundidos, porque no entendemos que a pesar de eso Dios sigue siendo Dios. Y en algún momento el milagro va a suceder, pero tenemos que continuar a pesar de este dolorcito. Tenemos que continuar a pesar de que por ahí el trabajo se nos complica. Tenemos que continuar a pesar de que por ahí en casa no hay tanta paz como anhelamos. Tenemos que continuar porque la idea es
entender que si hay una dificultad, Dios está. Y eso va a ser quitado de una forma sobrenatural. ¿Y cómo comienza a ser quitado? Con tu propia oración. Señor, y ponelo en oración, y ponelo en oración. Y seguí orando para que Dios obre de esa forma sí o sí. ¿Dónde me quedé? El versículo 14 dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Y después, el 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. El versículo 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron y fueron divididas. Ese me gusta. Fueron divididas. Cuando nosotros nos garantizamos tener la presencia de Dios a través de la oración, a través de lo que su palabra nos muestra a cada uno de nosotros, el punto de conflicto es dividido, no nosotros. ¿Entienden lo que se leyó? El pueblo va marchando y cuando los sacerdotes tocaron el agua, las aguas se detuvieron, las aguas se dividieron y el punto de conflicto para el pueblo de Dios, para poder avanzar hacia la tierra prometida, el punto de conflicto era el agua. Y porque Dios estaba con el pueblo, lo que se divide es el punto de conflicto, no uno. Uno no se tiene que dividir de Dios, uno no se tiene que separar de Dios, uno no se tiene que separar de la iglesia, uno no se tiene que separar de la oración, uno no se tiene que separar de la intercesión, uno no se tiene que separar de aquello que está garantizado que te va a dar la victoria. Uno se tiene que aferrar a eso, uno tiene que tomarlo de Dios, uno tiene que seguir creyendo a Dios, porque lo que se divide es el punto de conflicto. O sea, si hay escasez, en algún momento con la oración esa escasez tiene que ser dividida, tiene que ser quitada. Si hay tristeza, si hay amargura, a través de la oración, a través de la intercesión, a través de declarar la palabra de Dios, ese punto de conflicto tiene que ser dividido. Cuando algo es dividido, algo es quebrado y es fácil de superarlo. ¿Qué dice la palabra? ¿Casa dividida qué? Casa asolada. No importa nunca se dijo cuántos integrantes hay adentro de la casa. Simplemente se dice, hay que dividirla. Los países no avanzan porque gobiernos divididos. Los equipos no logran ganar, no logran objetivos. ¿Por qué? Porque están divididos. Hay peleas internas. Entonces nosotros tenemos que unirnos a Dios, unirnos a su palabra, que more su palabra en nosotros. Que recuerdes que el Espíritu Santo está para ayudarte a continuar, a avanzar a algo nuevo. Y que lo que tiene que ser dividido es el punto de conflicto. Vaya pensando cuál es el punto de conflicto que tiene. Vaya pensando ahora dónde Dios va a obrar. Vaya pensando ahora qué es lo que le va a presentar a Dios en oración. Señor, quiero que el punto de conflicto familiar sea quitado. Señor, quiero que el punto de conflicto matrimonial sea quitado. Señor, quiero que mi punto de conflicto físico sea quitado. Señor, quiero que mi punto de conflicto ministerial, laboral, sea quitado. Divídelo, Señor, para que yo pueda avanzar. Es enfrentándolo. Es aferrado de Dios. No es entregándonos y rindiéndonos y dejando nuestras vidas, lo que somos, lo que Dios nos ha dado y lo que cada uno representa, dejado todo al abandono y a las manos del enemigo. No, te tienes que negar a eso. La verdad, yo prefiero morir ahogado, intentando acceder a algo más que Dios haya prometido y no morir a las orillas del río por incrédulo. Es mejor que lo hayas intentado, que hayas orado y que te hayas aferrado a Dios. Y si Dios te llama a su presencia, bienvenido serás en su presencia. Te va a tener en su presencia porque fuiste fiel a pesar de. Pero también nos vendieron un evangelio de éxito, que la única forma que pareciera de llegar al cielo es cruzando el Jordán. Y nos incomodó un poco. Es tomado de Dios. ¿Qué es lo que te está deteniendo?
¿Qué es lo que está dividiendo? A eso se lo presentas a Dios en oración. Sucede al revés. Hasta el día de hoy sucede todo al revés. Nosotros nos sentimos divididos. Nosotros nos sentimos solos. Nuestro trabajo no está generando tanto como pensábamos. Parecieran que los recursos se dividen un poco más. Tenemos hasta pensamientos divididos. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos o no lo hacemos? ¿Decimos o no lo decimos? ¿Hacemos ahora, lo hacemos después? Hay que tratar de tener firmeza y avanzar. No tenemos que ser divididos, cada uno de nosotros. El versículo 15 dice: y cuando los que llevaban el arca entraron al Jordán. El Jordán es el punto a superar, es el desafío, es la siguiente meta, es un tiempo distinto al actual. Y el arca representa la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que hará retroceder al enemigo. La presencia de Dios es lo que va a hacer que todo malestar salga. Es su presencia. Ahora, ¿cómo nos cuesta a todos? Estamos tan apurados que queremos que Dios obre rápido. Necesitamos que Dios sí o sí obre. Esa presencia, ¿la has cuidado? Esa presencia de Dios, ¿la has buscado día a día? ¿O estamos muy ocupados? En algún momento de tu día, supongo yo que Dios te debe incomodar para que ores. Y ahí comienza a orar. Significa que todavía late algo de Dios en ti. ¿Estamos cuidando esa presencia de Dios o no? Estamos buscando la presencia de Dios, porque cuando te habla de arca, te habla de presencia de Dios, y las cosas son cambiadas cuando la presencia de Dios es manifestada. Por eso no podemos decir tan livianamente: la presencia de Dios está. Sí, yo entiendo que donde estamos nosotros está la presencia de Dios, pero muchas veces la presencia de Dios no fluye por nuestra incredulidad, no fluye por nuestra desobediencia, no fluye por nuestros pecados, no fluye por que no. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Entonces, ¿cómo avanzamos a la otra etapa? Buscando la presencia de Dios, cuidando la presencia de Dios, acercándonos a Dios sí o sí, y comienza a orar. Comience a orar, no deje de orar, siga orando, anticípese en este año lo que va a suceder el año que viene sobre su vida. Usted no puede estar tan preocupado porque ya pareciera que lo entendemos. Quizás se complican las cosas, pero usted anticípese con la oración. No deje de orar. En el momento que usted deja de orar, usted comienza a cortar la comunicación con Dios. Y Dios es el que te va a dar la directiva. Dios es el que te va a decir: ahora, levántate y cruza. Dios es el que te va a decir: ahora, pega un grito. Dios es el que te va a decir: ahora, haz el negocio. Dios es el que te va a decir: no, no compres. Es Dios el que te va a decir: ahora, comienza a orar por tu casa. Comienza a orar por tus hijos. Es Dios el que te lo va a decir. Pero para que eso suceda, uno tiene que orar. Ore, siga orando. Ore un poquito más. Póngase, ¿cuántos ven quizás? Póngase una meta. ¿Cuántos antes de dormir quizás ven algo en el celular? Creo que la mayoría. ¿Y por qué no cerramos el celular aunque sea un ratito y oramos? Y si le quedan ganas, después ve algo. Pero ¿por qué no pone oración primero? ¿Por qué no aprende a orar andando, a orar marchando?
Rompa esa estructura religiosa. Se levanta, se va preparando las cosas y diga, Señor, te presento este día. Padre, todo lo que vaya a hacer, que tu presencia me esté guiando, que tu presencia me esté acompañando. Señor, hay muchas cosas que tengo que hacer. Señor, declaro que tú eres mi proveedor, mi protector. Tú me estarás guardando. No hace falta. Si usted se puede poner de rodillas al lado de la cama, hágalo. Pero si es de las personas que viven con los horarios extremadamente contados, no tiene el tiempo, lo puede ir haciendo así y Dios te va a escuchar. Lo más importante es que no cortes la oración, porque la oración te va a unir con Dios. La comunión con Dios va a hacer que su presencia sea manifestada en tu vida. Y cuando está esa presencia, entonces podemos avanzar. Y usted es el que lleva la presencia de Dios a su casa. Usted es el que lleva la presencia de Dios a su trabajo. Usted es el que lleva la presencia de Dios a cada una de las cosas que hace. No es otro. Es usted. Vamos a 1 de Pedro. Ya volvemos a Josué. 1 de Pedro, el famoso 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Después, ¿qué dice? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren que ahí hay un cambio, de tinieblas a luz. Y que eres real sacerdocio. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué tiene que ver esto con Josué? Porque cuando el pueblo tiene que cruzar el Jordán, simplemente lo podían hacer los sacerdotes, los dedicados o separados para llevar el arca, que el arca era la presencia, los que estaban dedicados a un sacerdocio, que no lo podían ejecutar otros. Antes, la gente miraba qué es lo que hacía el sacerdote. Si el sacerdote vivía, estábamos bien. Si el sacerdote volvía, estamos más que bendecidos. El sacerdote decía un montón de cosas que al pueblo le convenía. Si el sacerdote moría, estábamos en la lona. Si el sacerdote no vuelve, sonamos, tenemos que buscar otro que nos traiga la voz directiva de parte de Dios. Pero en este tiempo, tú eres el que lleva la presencia de Dios a donde estés. Está bien. Nos hemos equivocado un poquito, pues. Hemos llevado pleito, hemos llevado contienda, celo, murmuración. No sé qué se ha llevado. Hemos llevado desgano, hemos llevado indiferencia, hemos llevado abandono. No sé qué palabra poner, pero reaccionemos. Esas cosas no nos corresponden. Somos un real sacerdocio, o sea, tenemos la responsabilidad y la obligación de llevar la presencia de Dios a donde estemos. El domingo que viene, si hace falta, vamos a seguir orando por todos. Y tenemos un momento de oración. Ok, pero del lunes al sábado también asegúrese usted de orar. Y de decir, Señor, que tu presencia esté en esta situación. ¿Qué hacían los sacerdotes? Tengo que leer un poquito. En la antigüedad el sacerdocio, mejor dicho, estaba restringido a una minoría selecta. El sacerdocio estaba restringido para personas que solamente ellos podrían ofrecer sacrificio a Dios, solamente ellos podían orar y escuchar lo que Dios decía. Ellos en teoría se comunicaban directamente con Dios y le decían, Dios dijo esto otro. Pero ahora todo creyente tiene acceso directo a Dios. ¿Usted tiene acceso directo a Dios? ¿Sí o no? No me convence. ¿Usted tiene acceso directo a Dios? ¿Sí o no? Entonces, si tiene acceso directo a Dios, no se suelte de Dios. Siga orando a Dios. No piense en retroceder. No piense en seguir agarrando todo lo que el enemigo dijo. Prepárese, entienda que tiene cosas que tiene que enfrentar y usted tiene que continuar pidiendo que la presencia de Dios sea manifestada. Todos ahora somos los responsables, o sea que todos estamos llamados a orar más, a ayunar más y a leer más de su palabra. ¿Es tu oración
y mi oración la que puede bendecir nuestras vidas. Es tu alabanza y mi alabanza. Es tu obediencia y mi obediencia. Es tu entrega y mi entrega. ¿Por qué estoy diciendo? Porque son las cosas que cada uno tiene que hacer. Usted tiene que alabar a Dios y yo también. Yo tengo que orar y usted también tiene que orar. Usted tiene que ayunar y yo también. No son cosas restringidas para cierta parte. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, cuando usted entiende que usted también tiene un llamado, un real sacerdocio, que usted es el que puede establecer la presencia de Dios, así como en la antigüedad se abrió el Mar Rojo, si hay alguna dificultad en este tiempo presente, usted puede lograr que la presencia de Dios se manifieste en su casa. Vaya y ore, derrame su corazón en la presencia de Dios. Derrame su corazón y ore por su trabajo, por su casa, por sus generaciones. Y usted va a ver cómo va a poder avanzar en el nombre de Dios. Porque es con tu oración también. Es con tu responsabilidad también. No es que te rinda, no se me rinda, no me vaya para atrás. No, sí, ok. O sea, no se rinda, sí que estamos todos cansados. Sí que estamos todos quizás desilusionados. Sí que quizás ya no hemos cansado de orar. ¿Cuántas veces hemos orado por tantas cosas y pareciera que Dios no las escucha? ¿Qué significa eso? Que tenemos que seguir orando. Hay que seguir orando. Y usted es el máximo referente de bendición en su casa. No me juegue de humilde porque no sirve. Usted es el máximo referente de bendición en su casa. Esto no es soberbia, esto es entender lo que la palabra de Dios dice. No, yo humilde nomás. No me venga con la onda de humildad, porque con la onda de humildad viene quietud. Con la quietud viene pasividad. Y con la pasividad te pisan hasta las hormigas. Y el reino de los cielos lo arrebatan los valientes y otra versión dicen los violentos. Y cuando Jesús se enojó, agarró a todo el mundo a palo limpio. Jesús, el de la cruz. Tú eres el responsable, tú eres el elegido, tú eres el llamado para manifestar la presencia de Dios en aquello que quiera frenar algún área de tu vida o toda tu vida. Eso se tiene que dividir, no usted. Eso tiene que ser quitado, no que usted diga, bueno, que pase otro porque no es para mí, es para usted. Es para usted la paz de Dios, es para usted la promesa de Dios, es para usted una promesa de redención y de vida eterna, es para usted una promesa de que Dios estará todos los días a su lado, es para usted esa promesa, no es para otro. Y marchemos. Vuelvo a Josué capítulo 3, en donde estábamos antes, y el versículo 8 dice, tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto. Tú mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto. O sea, tú le vas a decir a los que son los encargados que lleven aquel aparato, aquel artefacto en el cual en esos tiempos estaba la presencia de Dios. Usted tiene que llevar la presencia de Dios. Usted tiene que llevar la presencia de Dios. Usted tiene que manifestar esa presencia de Dios en su casa, como decíamos recién. La orden de Jesús, de Dios a Josué fue: tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto. Todo eso tiene un significado, que es lo que hablábamos recién. Ahora nos toca a cada uno de nosotros. ¿Me está entendiendo que puede avanzar? ¿Está entendiendo que Dios lo va a ayudar? ¿Está entendiendo que hay un conflicto que se puede superar? ¿Está entendiendo que usted es el responsable y no otro? Comienzo a terminar. Éxodo 33. Éxodo 33, versículo 13.
Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, o sea, Dios dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué es lo que te hace avanzar? La presencia de Dios. O sea, va a sacar a este pueblo de esclavitud. Este pueblo tiene que salir de Egipto. Este pueblo tiene que salir de todo aquello que no tiene por qué meterse. Y vos lo vas a hacer. ¿Y cuál es la garantía? Yo te pido como garantía que tu presencia vaya con nosotros. Y miren, yo cuando leía esto pensaba, ¿cuántas veces hemos dicho, hermano, ¿tiene auto nuevo? Ah, la presencia de Dios está con usted. Hermano, ha cambiado de casa, compró una casa más grande. Ah, la presencia de Dios, Dios lo está viendo. No. Hemos confundido algunas palabras y han sido dañinas desde mi punto de vista. Acá, lo que va a garantizar un cambio en tu vida, un cambio en tus generaciones, un cambio en tu casa, un cambio en la congregación, un cambio en la situación esa que está complicada, es que la presencia de Dios te acompañe y se manifieste en esa área. Hay que sacar a 2 millones de personas de un lugar y llevarlo al otro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, logísticamente tenemos 4 tanques, 3 helicópteros. No. ¿Cuántas flechas tenemos? ¿Cuántos carros tenemos? ¿Cuántos caballos tenemos? No. Bueno, a ver, ¿cuántos son los aliados nuestros que nos van a ayudar de países vecinos para salir de esta situación? No. ¿Cuál es el requisito? Si tu presencia va con nosotros, ok, me animo. ¿Saben qué dijo Dios? Mi presencia va a ir contigo. ¿Saben qué pasó? La presencia de Dios estuvo. Dios cumplió. Dios te va a cumplir. Busca la presencia de Dios y la presencia de Dios te va a ayudar a generar ese cambio que estás necesitando, que yo estoy necesitando, que nuestra sociedad está necesitando, pero no es retrocediendo, no es volviendo a Egipto. No es volviendo de aquello de lo cual Dios nos sacó, sino es proyectándonos a algo más, pero simplemente es buscando su presencia. No su bendición, no el milagrito, buscando su presencia. Su presencia es lo más importante. Como añadidura vienen las otras cosas. Es su presencia lo que necesitamos. Como añadidura vendrá sabiduría para ciertas cosas. Vendrá paz en los tiempos de tormenta. Vendrá fortaleza en los tiempos de debilidad. Pero siempre y cuando esté su presencia con cada uno de nosotros. ¿Qué tuvo que hacer Dios a favor del pueblo? ¿Cuántos milagros tuvo que hacer? Muchísimos, sacándolos de Egipto y llevándolos a la tierra prometida. Un montón de milagros tuvo que hacer con gente tan caprichosa como solamente el pueblo de Dios puede ser caprichoso. Dame esto, dame lo otro. Y como Dios había dicho, mi presencia va a ir contigo. Como estaba la presencia de Dios, venía la provisión. Como estaba la presencia de Dios, venía el milagro. Como estaba la presencia de Dios, la promesa nunca caducó. La promesa siempre existió. Y si se tuvo que cambiar una generación, se cambia. Pero que el pueblo llega. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios los acompaña. Busquemos la presencia de Dios. Busquemos la presencia de Dios. Es mucho más que emoción, es mucho más que palabras, como dice esa canción. Es mucho más que un resultado. La presencia de Dios a nuestro interior tiene que traer paz. La presencia de Dios en nuestro interior tiene que traer seguridad. La presencia de Dios nos tiene que quitar el estrés, nos tiene que quitar la depre, nos tiene que quitar la ansiedad. La presencia de Dios. Había un misionero americano que andaba por México, estadounidense que andaba por México. Y creo que se le rompió su famoso auto. Y el tipo se bajó
miró el auto y dijo, Señor, se te rompió el auto. Va a tener que arreglar, algo va a tener que hacer. Y el tipo siguió, volvió y alguien le arregló el auto. Qué loco, ¿no? ¿Qué es lo más importante? La presencia de Dios. Y esa presencia de Dios se logra con una comunión fuerte con Dios. Ay, nosotros nos ponemos de mal cuando las cosas no nos funcionan. Yo también me anoto. Qué preocupados que nos ponemos cuando las cosas se compliquen o no. Es normal eso. Pero prestemos atención que eso no vaya restando la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios, yo entiendo que va a obrar sobrenaturalmente en estos tiempos y en estos días. Yo entiendo que Dios puede hacer un milagro el día de mañana en su vida y en mi vida. En su casa y en mi casa. Dios puede hacer un milagro el lunes, o sea, mañana, pasado mañana, Dios puede hacer ese milagro perfectamente. Y ese milagro simplemente es una muestra de que Dios nos está acompañando para acceder a cosas mayores, hasta que el día de mañana estemos en su presencia. Pero no es abandonando, es continuando. ¿Se entendió? Gracias. Póngase de pie y vamos a orar. Señor, en este momento yo te agradezco por tu palabra. Te agradezco, Señor, porque sabemos que tu palabra a cada uno de nosotros nos trae dirección, nos trae libertad, nos trae seguridad. Señor, también clamo en este momento para que haya una renovación en cada uno de nosotros. Que tu presencia en nuestras vidas sea renovada, Padre. Que tu presencia en nuestro corazón sea renovado. Señor, si nos hemos distraído, si nos hemos preocupado, si hemos abandonado, Señor, lo correcto que tú habías puesto y tú habías marcado, en esta noche queremos retomar el buen camino, Padre. Queremos retomar una vez más el deseo de buscarte y de sentir tu presencia. Señor, no queremos más emociones, sino queremos tu presencia. Señor, hoy depositamos y clamamos para que tu presencia sea notoria en cada casa, que tu presencia sea notoria en el matrimonio, que tu presencia sea notoria en los hijos, que tu presencia sea más que notoria en los nietos, que tu presencia sea bien notoria en el trabajo, en la economía, que tu presencia sea notoria, Señor, en el llamado de cada uno, Padre, y quita toda dificultad, quita todo aquello que quiera perjudicarnos, dividirnos o hacernos retroceder. Padre, en este momento afirmamos nuestras vidas en tu camino y afirmamos, Señor, lo que somos en tu palabra. Afirmamos cada casa, Señor, en el camino correcto de la verdad y la vida, Señor, y que nadie comience a retroceder. Señor, yo te clamo para que los milagros comiencen a suceder a partir de este instante en cada uno de nosotros. Señor, que el milagro comience a llegar al cuerpo, que el milagro comience a llegar al interior físico de cada uno de nosotros, que el milagro comience a llegar, Señor, al llamado, a las finanzas. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te clamo para que sea quitada toda duda de nosotros, para que sea quitado, Señor, toda confusión de nosotros, para que sea quitada toda idolatría, toda incredulidad, Señor, toda falta de fe, toda falta de oración, que sea quitada, y despierta, Señor, a mis hermanos en oración. Despiértalos para que te busquen. Despiértalos, oh Dios, para que ellos puedan ver el milagro que tú estás haciendo día a día, Señor, y que tu presencia ellos comiencen a sentirla de una manera diferente. Yo le invito en este instante que eleve su voz y comience a orar. Eleve su voz y comience a orar entendiendo la palabra. Clame por esa presencia de Dios. Usted sabe en qué área está necesitando la presencia de Dios. Salga de esa situación mental, salga de esa situación de simplemente estar con sus pensamientos presentando una situación delante de Dios. Eleve su voz y presente esa situación a Dios. Señor, en este instante
Te presentamos cada área en la cual estamos necesitando que tu presencia sea manifestada y haz retroceder toda dificultad, haz retroceder toda piedra de tropiezo, quítala, Padre. En el nombre de Jesús te clamamos por nosotros, por nuestras casas, por nuestra generación, por la descendencia de nuestras generaciones, por aquellos que hoy no están, por aquellos que hoy nos vemos, pero con esta oración hoy clamamos para que obres y que tu presencia sea manifestada. Señor, clamamos para que tu presencia abra el camino, clamamos para que tu presencia nos acompañe, clamamos para que el día de mañana tu presencia esté garantizada, Señor, y aunque en la tierra haya tinieblas, entendemos que tu luz resplandecerá en nuestra casa, tu luz resplandecerá en nuestros cuerpos, tu luz resplandecerá en nuestra finanza, en nuestra economía, Señor, y quebrarás todo yugo, quitarás todo yugo, quitarás toda atadura, Padre, que pueda haber en nuestras vidas, y despiértanos para lo correcto, Padre. Levantamos tu nombre en alto en este lugar, levantamos tu nombre en alto en nuestra casa, levantamos tu nombre en alto en cada hombre, en cada mujer y en cada uno de nuestros hijos, y te agradecemos, oh Dios, por lo que harás. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén y amén. Amén. Dios lo bendiga grandemente. Nos vemos la próxima reunión. Salúdese, abrácese, bésese, que Dios lo bendiga grandemente. Nada más.